Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos otra vez. Hoy tenemos una excelente pregunta para todos ustedes. ¿Alguna vez han perdido información importante? De pronto alguna vez se les perdió la tesis o el informe que le iban a presentar a su jefe. Eh, Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y hoy vamos a ver unas estrategias, unos tips que nos apoyan para que no nos vuelva a suceder este tipo de cosas. Y además de esto, pues también sabemos que no solo existen unas herramientas básicas, sino que ya el mundo está estudiando este tipo de metodologías e incluso existe una norma ya hace varios años que es la ISO 27001. Bueno, saludamos a todas las personas que siempre nos están acompañando en estas en vivo. Nuestra intención es compartirles conocimiento e información de valor alrededor de temas que aportan a la productividad, a la competitividad. Nos están acompañando gerentes, directivos, administrativos, personas interesadas y estudiosas de estas temáticas. Muchas gracias por sus comentarios, los corazones, los likes. Por favor, apóyennos con preguntas. Eso nos sirve muchísimo a nosotros como retroalimentación para saber si nos están escuchando, si estamos haciendo las cosas bien, si nos entienden o de pronto nos estamos haciendo eh, demasiado compleja la capacitación o la masterclass. Nosotros representamos una empresa denominada ISWO, software inteligente para apoyar el mundo. Nos dedicamos a asesoría, capacitación y software para automatizar, certificar los sistemas de gestión en diferentes normas. Hoy vamos a estudiar la norma ISO 27001 de una manera muy práctica, muy rápida. Tampoco vamos a entrar a los aspectos técnicos. Nos acompaña en este día el especialista Johnny Cabrera, quien ya amablemente ya nos acompañó en otra sesión. Hoy nos hablará un poco acerca de los riesgos. Johnny es ingeniero electrónico, especialista en sistemas integrados de gestión de la calidad y también especialista en seguridad de la información, consultor, capacitador. Muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido y por favor saluda a las personas pues, que nos están mirando y por favor cuéntanos de qué se trata eso de los riesgos, de la seguridad, de la información, qué podemos hacer, cuéntanos herramientas prácticas que las personas puedan utilizar, que los empresarios y también un saludo a todos los emprendedores visionarios que ya están preparándose para su crecimiento y asegurando lo que quizás es más, para mí es lo más importante que tiene una empresa, es el conocimiento, la información. Y pues bienvenido, adelante, Johnny, muchas gracias. Así es, sí, señor. Bueno, gracias, Frank. Muy amable por la presentación. Para mí siempre es un gusto estar en estos espacios, ¿no? Que gracias a ISWO se dan a la gente para que de manera gratuita nosotros podamos compartirles diferentes tipos de conocimientos de muchísima importancia y más este componente que vamos a revisar el día de hoy, que es la ISO 27001, relacionada con todos los aspectos sobre seguridad de la información. Estamos en un ambiente aún pues, para ciertas empresas en la virtualidad y eso ha hecho pues que realmente esta norma sea de mucho acogimiento para todas las empresas. Entonces, muchas gracias por la invitación, Fran, y pues a todas las personas que nos están viendo, felicitarlos por estar presentes el día de hoy y bueno, vamos a iniciar. ¿Cuál es el objetivo principal de esta presentación? Pues la idea de hoy es sensibilizar a todos ustedes con todo el componente de los riesgos asociados a la seguridad de la información y cómo estos riesgos pueden ser tratados a través de un sistema de gestión de seguridad de la información y los controles que esto trae.
¿ya? Siempre buscamos nosotros a través de estos sistemas garantizar tres pilares importantes. No se olviden de eso, creo que la vez pasada lo revisamos. Entonces, los tres pilares importantes para todo el componente de seguridad de la información siempre va a ser la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Más adelante vamos a ver en una diapositiva, pues, a qué hace referencia cada uno de ellos asociado al componente de seguridad de la información. Vamos a ver un contenido muy corto, pues realmente por el tiempo, en donde lo principal que vamos a revisar en este momento es como una introducción breve a todo el componente de seguridad. Vamos a ver algunas definiciones sobre qué es malware, sobre qué es phishing, algunos casos que muy seguramente ahora les preguntamos y yo estoy seguro que escucharon o fueron víctimas realmente de estos casos. Pasamos por conocer qué es el sistema de gestión de seguridad de la información, algunas definiciones, algunos principios básicos y unas claves de éxitos para lograr su implementación. Pasamos también a revisar qué es la ISO 27001, que si bien es una familia de varias normas, quiero que nos centremos en lo que es la ISO 27001, la ISO 27002 y la ISO 27005. Seguido a eso, vamos a ver el componente de gestión de riesgos de seguridad de la información y finalmente algunas recomendaciones finales sobre, bueno, ¿para qué nos sirve implementar este sistema de gestión de seguridad de la información? Que muchos de ustedes se van a preguntar, ¿esto para qué va a servir o de qué me va a aportar a mi organización? Vamos a verlo pues al final. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues como siempre nosotros arrancamos haciendo un contexto, en este caso, pues un contexto mundial, frente a qué está ocurriendo alrededor nuestro asociado a los ataques cibernéticos. Entonces, yo traje, de hecho, este pantallazo, lo extraje directamente de la BBC, ¿sí? En este pantallazo, como se pueden dar cuenta ustedes, es de fecha 28. ¿Sí? Eso ocurrió solamente ayer, en donde muchas empresas de Estados Unidos sufrieron un ataque cibernético a raíz de una denegación de servicios. Es decir, todos sus servidores o todas sus páginas web quedaron inaccesibles para todas las personas. Como lo vimos la vez pasada, realmente algunas empresas que utilizan estos espacios web, estos ambientes web para hacer transferencia de información, compras, etcétera, el hecho de que haya una denegación del servicio, por mínima que sea, obviamente va a impactar muchísimo en varios componentes como el reputacional, como el financiero, entre otros. Entonces, miren, ese es un ataque que ocurrió apenas ayer. La vez pasada vimos unos ataques que ocurrieron a nivel nacional inclusive, que eran de la semana justamente anterior. Entonces, esto no es esto es pan de cada día. Todos los días tenemos ataques cibernéticos, a cada hora. También vimos un mapa, no sé si recuerdan, en donde se veía en tiempo real los ataques desde dónde venían y hacia dónde se dirigían. Generalmente venían de países como Rusia, vimos de India, etcétera, etcétera. Mm, Continuando con este ambiente, con esta introducción, vemos en pantalla unos casos que quisimos extraerlos directamente de la página de la Policía Nacional. Realmente, pues, les sugiero de que para que se vayan un poco involucrando en este tema de seguridad de la información, puedan visitar estas páginas. Es el comando de la Policía Nacional en donde ellos, en su página web, muestran algunos informes, unos boletines, en este caso el que estamos viendo en pantalla es un boletín de, creo que ocurrió ayer, en donde nos alertan frente a unos componentes llamados malware. ¿Sí? Entonces, si le damos siguiente a la presentación, Frank, por favor, podemos hacerle un zoom, ¿sí? A ese informe y podemos ver que efectivamente eso ocurrió el 16 de julio, en donde a través de un correo ellos envían unos archivos adjuntos y miren que lo raro de estas pantallas o de estos mensajes es que son muy similares a las páginas originales. Si ustedes se dan cuenta, por interfaz y por el color y todo eso, son iguales, son idénticas a las páginas originales. Pero hay unos aspectos que las diferencian. En este caso, si ustedes se dan cuenta, el remitente es un correo totalmente extraño, ¿sí? Es muy raro ese correo, pero si ustedes no son minuciosos a la hora de verificar ese tipo de situaciones, pues perfectamente ustedes pueden creer de que efectivamente esa página es real. De hecho, no sé si les ha pasado a ustedes y se dan cuenta de que generalmente estos ataques van dirigidos
hacia nuestras emociones, ¿sí? No sé si llamarlo de esa manera, porque en este correo miren que le dicen, y yo por eso lo resalté en el asunto, dice, hemos emitido una orden de embargo a las cuentas bancarias. Entonces, no sé, Frank, ¿qué quererías cuando leemos ese asunto? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente? Con pánico absoluto, ¿no? Mm, ¿Qué pensaríamos nosotros, ¿no? Que se nos va a quedar la familia pues en peligro, ¿no? Eso sería, sería lo que miro, incluso pues uno puede meterse en riesgos o en problemas más grandes, ¿no? O sea, ahí sí tú lo has dicho, afectan las emociones y cuando se afectan las emociones la mente empieza a pensar mil cosas. así es. De hecho, en esta modalidad de ataque, si se dan cuenta, a ese tipo de archivos se llaman malware. Pues, y para explicarles un poquito qué es el malware, hace referencia o viene de una palabra que es badware, que es software malicioso, solo que pues que se adaptó un poco al español y se tradujo al malware. Sí, es un software malicioso. Lo único que ellos pretenden es que a través de ese archivo ustedes lo puedan descargar en sus equipos y efectivamente esto hace una descarga de unos elementos como virus o troyanos o gusanos, etcétera, etcétera, que lo que hacen es instalarse en sus equipos y obviamente ejecutar pues el ataque. Si continuamos en el otro caso y continuando con el tema de las emociones, ¿qué pasa, Frank, si lees ese correo en el título? Dice cuenta deshabilitada. Mm, Cuenta deshabilitada para verificar y ahí yo creo que lo peligroso que es lo que sigue, ¿no? Es ya empezar a actuar con base en eso que dice ahí y de pronto damos clic en los links que no debemos dar clic, ¿no? Y creo que hacia eso va tu mensaje, ¿cierto? correcto. De hecho, cuando me dicen a mí cuenta deshabilitada y en el cuerpo del mensaje dice su cuenta quedará automáticamente eliminada, uno dice, carambas, no hice backup de mis correos y tengo la información de mi empresa, no, tengo que darle verificar cuenta. Y lo curioso de este correo es que si ustedes se dan cuenta en verificar cuenta y eliminar cuenta, los dos los envían hacia hacia el mismo malware. ¿Sí? O sea, si se dan cuenta ustedes, este tipo de ciberataques es hecho por personas realmente, no sé cómo llamarlo, personas realmente eh, innovadoras, ocurrentes, en donde de cualquier manera nos llevan hacia la trampa, que es lo que ellos pretenden pues con este tipo de situaciones. Y a este tipo de inconvenientes son aquellas amenazas, ¿sí? Que están sobre nuestra información. De hecho, la siguiente diapositiva habla de dos tipos de amenazas. Hay unas amenazas que son amenazas naturales y algunas amenazas que son las amenazas de agentes externos. Una amenaza natural, Frank, un ejemplo, una amenaza natural a nuestra información, a un data center. ¿Cuál Acá podría ser? donde, acá donde vivimos nosotros, pues el volcán Galeras, en la costa, el mar, el tsunami, me imagino. Mm, correcto. Incendios, tormentas, fallas eléctricas, explosiones, amenazas naturales. Y también tenemos amenazas de agentes externos, como por ejemplo un virus o tal vez un ataque terrorista o unos intrusos en la red. Yo no sé, Frank, y el equipo, si ahora bueno, aquí en Nariño o aquí en Colombia con el tema del paro, pasamos algo muy similar en el edificio de instrumentos públicos. No sé, Frank, si recuerdas qué ocurrió hace poco con el tema del paro y las protestas. ¿Qué ocurrió con la sede? Sí, incluso en varias ciudades, ¿no? En varias ciudades pasó eso que a veces a nosotros nos pasa, ¿no? Nosotros ofrecemos un software as a service, es decir, en la nube, y la gente dice, no, es que yo quiero tener mi servidor aquí en la oficina, y hablando con expertos, pues dicen, esa discusión ya se pasó hace 20 años, esa Sí, no es discusión de este momento. Pues, sí, es señor. preferible pagar a Amazon, que es económico, y que tiene copias de seguridad en todos los continentes, incluso programadas en tiempo real, a quizás invertir 50, 100, 200, 500 millones de pesos en un servidor que puede ser que en una protesta o simplemente una sola persona que quiera dañarlo, pues lo daña y perder toda la información o arriesgar toda la información de la organización.
Sí, incluso pasó en varias entidades públicas y privadas del país que pues hasta ahí llegó la información y pues de ahí se derivan muchas investigaciones, ¿no? Muchos, como pasa en esos casos, ¿no? Ya empiezan a derivarse situaciones de orden político, legal, administrativo, judicial, y es muy difícil actuar y comprobar si no hay información, no hay pruebas, ¿no? Se perdió el caso, digamos, de un criminal que llevaba 20 años, 10 investigando. Correcto, y de hecho el caso puntual de instrumentos públicos ocurrió que a raíz de un ataque de los manifestantes, quemaron el edificio y se perdió muchísima información, ¿sí? Que estaba en libros, o sea, estaba en físico. Entonces, si no hubo un adecuado tratamiento de esa información, si no hubieron copias de seguridad, si no hubo un adecuado sistema de gestión documental, obviamente esa información, el impacto sobre el patrimonio es enorme y sobre la institución, porque ya el tema reputacional se ve afectado, el tema económico se ve afectado, mucha gente va a empezar a colocar demandas porque ya no van a encontrar sus documentos. Entonces, a eso va relacionado el tema de las amenazas. Hay que ser, para este tema de seguridad de la información, hay que ser mal pensado. Y a veces uno dice, no, pero el volcán no va a pasar nada, estamos lejos, pero uno nunca sabe, ¿cierto? Es una amenaza latente. ¿Quién iba a pensar? Y creo que pues, le dejo ahí a las personas que nos acompañan. No sé si en sus empresas tal vez visionaron en sus planeaciones estratégicas que vamos a tener un riesgo asociado al tema de pandemia. Yo creo que, en mi caso, no. Nunca lo contemplamos. No sé si los compañeros que están ahí conectados, pues alguno lo tuvo la posibilidad o tuvo la visión. Si lo hicieron, los felicito. Pero generalmente en este tipo de situaciones uno tiene que ser mal pensado realmente para poder generar espacios o escenarios en donde la identificación de los riesgos realmente sea mucho más eficiente. ¿Listo? Parte de esas amenazas, como podemos ver en la siguiente diapositiva, es algo que se llama ingeniería social, y aquí es donde muchos de ustedes van a decir, sí, señores, a mí me ocurrió este tema. La ingeniería social hace relación a cuatro elementos que traje como que son como los más comunes, ¿sí? Algo de phishing, algo que se llama vishing, algo que se llama baiting y el smishing. Bueno, ¿y qué hace y qué significa esto? Simplemente son técnicas, ¿sí? Son técnicas muy utilizadas por los ciberdelincuentes para atacar o aprovecharse de la ingenuidad o el despiste de las personas y ejecutar pues los ataques que ellos necesitan. Pero ¿qué es cada uno de estos? Entonces, el phishing. Vamos a ver qué es el phishing. Miren que este es como la técnica más común, ¿sí? Ahí en la pantalla, si ustedes se dan cuenta, están dos pantallazos que quise extraer en donde, si ustedes ven, realmente el atacante lo que hace es recrear un sitio web, ¿sí? Igualito, ¿sí? Miren que es muy similar y lo que hace es confundir a la víctima. Entonces la víctima se siente pues bastante confiada y como cree que es efectivamente la entidad, ¿sí? Ellos llegan y hacen clic en enlaces tal vez que no deben dar, o colocan los datos personales, o esos enlaces los envían a formularios donde ellos de manera confiada ingresan sus datos personales e inclusive información bancaria. Entonces el phishing es una de las modalidades más comunes de ciberataques que se han presentado. Posteriormente tenemos el phishing y ahí hay tres elementos que uno de ellos, yo fui víctima cuando estaba en la universidad, ¿sí? Los tres elementos ahí, si vemos el phishing, son extorsiones clásicas por teléfono, ¿sí? Las llamadas que hacen desde las cárceles, y ahí lo traje a colación y le coloqué sobrino retenido. No sé si ustedes han escuchado cuando llaman y le dicen, señora, resulta que tenemos a su sobrino, está aquí detenido, necesitamos que nos envíe dinero. No sé si lo han escuchado, no sé, Frank, si lo ha escuchado ese tipo de situaciones. Sí, claro, creo que a todos, ¿no? Y ahí, tal vez tú lo decías de alguna manera muy respetuosa, pero son muy brillantes en lo que hacen y también muy intensivos, ¿no? Porque, o sea, si uno conoce a alguna persona o sea, a todos nos han llamado y, o sea, son muy, yo creo que de eso deberíamos aprender, ¿no? La persistencia, ¿no? De llegar a tantas personas que, pues al fin uno cae. Y yo me imagino que caiga uno, pues les paga el día, Sí. tristemente, ¿no?
Sí, tristemente ocurre de esa manera. O sea, el objetivo de esos ataques es extraer recursos, es solicitar dinero a cambio pues, de extorsiones y demás cosas que hacen. Por eso, pues algunas recomendaciones rápidas frente a ese tipo de situaciones es, pues, abstenerse de entregar siempre el teléfono, el número telefónico. Realmente a veces llamamos formularios o vamos a cualquier banco o cualquier empresa y nos solicitan el número telefónico y a veces lo entregamos. No sabemos a quién vamos a entregar esa información. ¿No? Hay que ser muy cuidadoso con eso. Hay que ser un tema como educativo, no solamente a nosotros, sino a los niños también, porque a veces los llaman a ellos y pues ellos son muy ingenuos. Ocurrieron casos, y yo he escuchado, soy testigo, de que llaman a un niño al teléfono y dicen, mijo, su mamá mandó a decir que me entregue el televisor. Y el niño, claro, abre la puerta y entrega el televisor. Entonces hay que tener un tema educativo bastante fuerte con eso. Hay unos identificadores de llamadas muy sencillos, muy fáciles. Uno entra a Play Store y realmente los pueden descargar. Y eso a veces nos ayuda, por lo menos, o mitiga o reduce un poco el tema de caer en ese tipo de números que vienen de manera desconocida o ya son reportados pues, por la Policía Nacional. Hay un número telefónico que es la línea 165 o inclusive en la página de la Policía Nacional uno puede realizar ese tipo de denuncias pues, para que también lo tengan en cuenta. Otro tipo de ataque es el denominado baiting. ¿El baiting qué es? Si ustedes se dan cuenta y traje esa imagen allá a colación, el baiting es lo que ellos denominan como un cebo. ¿Sí? ¿Qué es un cebo? Es como una trampa. Una trampa en donde ellos a través de memorias USB o a través de discos ópticos eh, pretenden de que la persona que los adquiere lo ingrese en su equipo y obviamente al momento de ingresarlo se despliega pues todo el componente del ataque. Ustedes, bueno, yo les mencionaba la vez pasada una serie que se llamaba Mr. Robot. Hay un caso muy peculiar y es que, como dice Frank, insisten mucho, insisten mucho. Y entonces se paraba en una esquina un señor vendiendo un CD y ya tenían ubicado el objetivo. Entonces lo que hacían ellos era insistirle cada vez que pasaba en que compre el CD, que era un lanzamiento, que era un CD, que era un disco nuevo, que lo compre a mitad de precio. Y el señor pasaba tantas veces que al final dijo, listo, venga, se lo compro. ¿Ya? ¿Y qué hizo el señor? Lo colocó en su equipo, abrió el archivo que tenía el CD y efectivamente pues no lo abría. Pero ya una vez haberle hecho clic, se descargó un programa que le activaba la cámara y eso hacía que grabara sin que él se diera cuenta a su esposa y a él mismo, pues a veces inclusive la esposa estaba en el baño y pasaba, entonces pues esas imágenes le empezaron a extorsionar para no venderlas. Entonces ese es un tipo de baiting donde usan un cebo para poder infectar los equipos en donde se ingresan este tipo de memorias o CDs. Y finalmente, el llamado smishing. El smishing se trata de una técnica muy similar a las anteriores, sino que en esta ocasión utilizan mensajes de texto. ¿Sí? Entonces, ellos a través de los mensajes de textos recrean comunicaciones con el usuario, en donde aparentemente se comunican desde una empresa de confianza. No sé si también les ha pasado a los compañeros que están ahí conectados, en donde le dicen, sí, se ganó un televisor, o RSN, no sé, rifó 10 millones y se lo ganó, no sé, Frank, si ha pasado también. Sí, claro, y lo ponen a uno a correr, que hay que consignar, que hay que hacer consignaciones, y mucha gente llega y dice, ve, préstame que me gané un carro, pero me toca consignar 1 millón. Exacto. O sea, sí juegan con la inocencia, ¿no? De las personas. Lastimosamente sí. Y lo peor es que, bueno, muchos de los que estamos conectados van a decir, no, pero yo no caigo en eso. Pero créanme que hay mucha gente, inclusive del orden directivo de las organizaciones, que lo creen y lastimosamente utilizan la inocencia de las personas para hacer esos ataques. Hay unas recomendaciones en donde pues realmente hay que ser muy, muy mal pensado, como les decía, y realmente las empresas de telefonía jamás hacen ese tipo de cosas. De regalar cosas y todo ese tipo de situaciones. Entonces hay que ser bastante mal pensado y evitar pues caer en ese tipo de situaciones. Pero bueno, ya en este contexto de amenazas y de vulnerabilidades y de ataques, mm, yo siempre he mencionado en toda la charla algo que se llama información, ¿sí? Esos ataques están enfocados siempre hacia la información. La información es uno de los activos más importantes que tienen todas las organizaciones, ¿ya? ¿Y qué es la información?
Allí en la presentación, en la diapositiva, podemos ver que hay una diferencia entre un dato, una información y el conocimiento. El conocimiento es el producto, ¿sí? El producto de la captura de ese dato, ¿sí? Que lo transformamos luego en un elemento que me permita a mí saber para qué capturé ese dato, y el conocimiento me permite a mí tomar decisiones frente a ese dato. Un ejemplo muy típico es, por ejemplo, cuando entramos a un supermercado y ahora con el tema de pandemia, pues están solicitando la temperatura. Entonces, ¿qué hace uno? Entra, le toma la temperatura. ¿Cuál es el dato? El numerito que le arroja ahí el sensor, 35.5, no sé. Ese es el dato. La información hace referencia a qué significa ese 35.5. Entonces, recuerden pues que hay una escala del Ministerio de Salud en donde dice que, no recuerdo, pues superiores a 40 grados, no sé, ya es una señal de alerta, ¿listo? Entonces, la información es saber qué voy a hacer, o sea, qué tengo que hacer con ese dato, ¿sí? Y el conocimiento ya es el procedimiento que debo seguir con relación a ese dato que yo capturé. Entonces, en este caso, si tengo 35.5 y está por debajo del rango, pues, ¿qué debo hacer? Nada, puedo entrar al establecimiento. ¿Listo? Generalmente todo este tema de la información, lo que requiero, lo que usa o para lo que es utilizada la información es simplemente para generar productos nuevos o servicios nuevos o modificaciones sobre los productos o servicios que ya tienen las organizaciones. Es por eso que es tan apetecida por los ciberdelincuentes para poder hacer pues sus fechorías. Y cuando yo hablo de información, y ya entrándonos un poco más pues al tema de las organizaciones, allí traje una información pues que quizás de manera general podría ser como lo que pretende el ciberdelincuente atacar. Por ejemplo, temas de la estrategia de la organización, ¿sí? O temas contractuales, ¿ya? O información asociada al talento humano, lo que es nómina, lo que son contratos, el tema misional de la organización, todo lo relacionado con procesos y procedimientos y la información financiera. Sé que hay muchísima más, pero en este grupo de información que traje allí es como lo más apetecido por la organización. Estos se llaman activos de información. Más adelante vamos a ver a qué hace referencia cada uno de ellos. Bueno, y entonces yo cómo voy a proteger esto. Frank nos decía al comienzo, bueno, hay muchas metodologías, hay muchas maneras, pero hay algo normativo, ¿sí? Que nos trae, pues, afortunadamente la ISO y nos habla de un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Y qué es un sistema de gestión de seguridad de la información? Simplemente es un estándar, se basa en un estándar internacional que es la ISO 27001 y el enfoque principal de esta norma es establecer, implementar, operarlo, monitorearlo y revisar los controles aplicados a la seguridad de la información. Obviamente, al ser sistemático, lo que se pretende es que no se quede estancado. Necesitamos es que esté en continua mejora para que esté también al ritmo del contexto que tenemos en el momento. Yo no puedo pretender que un sistema de gestión de seguridad de la información el día de hoy se comporte de igual manera en un mes. Como se dieron cuenta al principio, este mundo es muy cambiante. Entonces debo monitorearlo permanentemente, revisar si las etapas o los controles del sistema están funcionando adecuadamente y con base en eso tomar decisiones y cerrar el ciclo de mejora continua. La ISO 27001 en su glosario lo define de la manera como está allí. Entonces, ellos dicen que el sistema de gestión de seguridad de la información, ojo con eso y quiero pues aclararlo, y la vez pasada también nos preguntaban mucho, cuando yo hablo de seguridad de la información, no le estoy entregando la responsabilidad al área de sistemas. Creo que eso lo hablamos, Fran, ¿cierto? La vez pasada, en donde decíamos, bueno, como eso es de seguridad de la información, eso es de sistemas. Y entonces, ¿qué hace la gente en las empresas? Que lo gestione sistemas. Y no, la seguridad de la información es un complemento transversal a todos los procesos de la organización. Por eso la definición que da la ISO 27000 en la pantalla que estamos viendo es un conjunto de políticas, procedimientos, directrices, recursos y actividades que se asocian o se administran colectivamente para buscar ¿qué? La seguridad sobre los activos de información. Entonces miren que no es solamente un tema de sistemas,
¿sí? Es un tema transversal que incluye gestión humana, incluye almacén, incluye abastecimiento, incluye sistemas, incluyen todas las áreas de la organización, ¿ya? A fin de que, como lo mencionaba anteriormente, pues lo que se busca es implementar, operar, monitorearlo, revisar, mantenerlo y la mejora continua del sistema. No sé, Frank, si hasta el momento tengamos dudas o inquietudes de los asistentes. Por ahora no han presentado ninguna inquietud, solo un querido amigo Julián, ingeniero también. Él nos habla acerca, de pronto tú puedes ampliarnos un poquito acerca de algo que menciona que es la ciberhigiene. No, no te escuché, Frank, perdón. ¿Nos habla de qué? De un concepto, dice que también es ausencia de la ciberhigiene. Bueno, ciberhigiene. Pues la palabra ciber, ¿cierto? Hace referencia, pues, si hablamos de higiene, obviamente de limpieza, de un tipo de limpieza, pero más enfocado al tema de los sistemas de información, ¿sí? Hay una política, de hecho, en la 27002 que habla sobre escritorios limpios, ¿ya? Y el escritorio limpio es un hábito que, si nos damos cuenta en las empresas, no se tiene. Vamos a ver y tenemos acceso directo al documento, tenemos aquí el icono de basura, el icono de mi PC, o sea, tenemos todo el escritorio lleno de cosas. Entonces, quizás el término va asociado, va enfocado un poco más a las buenas prácticas, ¿sí? Relacionadas a la limpieza, pues, de nuestros equipos de cómputo de manera rutinaria, ¿sí? Mm, listo. No sé si hay alguna otra inquietud, Frank. No, Ok. solo agradecerles a las personas que nos están saludando desde Venezuela, Yaritza, de Colombia, Alexandra, Paola, Cabrera, que nos estaba mencionando que estaba generando un ruido, ya lo ajustamos, muchas gracias por la información. Javier, Giovanni Legarde también, muchas gracias por los saludos. Y María Carolina, Carlos Flores, Julián, que han estado ahí activos, pendientes, muchísimas gracias. Por favor, compartan eh, cualquier inquietud, si tienen temas que ustedes quieran que toquemos, quizás en otras sesiones, con muchísimo gusto, por favor, ahí escriben y lo tendremos en cuenta. Muchas gracias, Jenny, puedes continuar. Listo, gracias. Bueno, entonces, ¿hacia dónde va enfocado todo el tema de seguridad de la información? Hay tres pilares que en un momento, en la parte inicial, yo se los comentaba. Los tres pilares que buscamos asegurar con todo este sistema son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿A qué hace referencia la confidencialidad? Simplemente es brindar el acceso a las personas realmente que estén autorizadas y registradas de manera adecuada. O sea, no todo mundo puede ingresar a mi información. Si no hay confidencialidad, pues pueden haber o pueden reflejarse o pueden dejarse abiertos muchos elementos muy, digámoslo, muy secretos para la organización y comprometer obviamente la seguridad de organismos nacionales. Yo no sé, imagínense ustedes que la página del ministerio, lo que pasó la vez pasada con Anonymous, que dejó el servidor caído, ¿sí? Entonces, dio pie o abrió la puerta para que los ciberdelincuentes puedan acceder a esa información. Entonces, generalmente la confidencialidad hace referencia a que solamente pueden ingresar las personas que están autorizadas. Hay una política, pues, que la 27002 es el control de acceso, donde, pues, más adelante lo vamos a poder ampliar un poquito más. La integridad de la información simplemente es mantener la información exacta, ¿sí? Exacta y precisa. Desde el momento que yo la genero o la capturo, hasta el momento de ponerla en la disposición final. Obviamente, esta información no debe ser ni manipulada ni alterada por ningún tipo de persona o por ningún tipo de proceso. ¿Ya? Esa es la integridad de la información. Y finalmente, cuando hablo de disponibilidad de la información, pues hago referencia a la capacidad de que esa información permanezca accesible en el momento y en la forma pues, que el usuario la necesita y la requiera.
Hay otros elementos que los mencionamos como la autenticidad, el no repudio o la confiabilidad, que sí es válido, sí, están inmersos dentro de los controles, pero lo que busca la 27001 como tal es estos tres pilares: confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Y cuáles son esas claves del éxito que yo debo tener en cuenta para un sistema de gestión de seguridad de la información? Son nueve claves que yo debo tener siempre presentes para poder asegurar eh, el éxito, digamos así, de este sistema de seguridad de la información. El primero es la toma de conciencia, ¿sí? Realmente no sé, pero la conciencia es lo más difícil de lograr en las organizaciones. Hay ocasiones en que el 95% de los incidentes de seguridad se asocian a desconocimiento al desconocimiento del sistema, desconocimiento de las políticas, al tema de talento humano. Entonces, a veces la toma de conciencia es muy importante para dejarles ver a todos los miembros de la organización que realmente este sistema o estos componentes no es porque es normativo o es porque yo quiero, no, es realmente porque todos estamos involucrados en garantizarle a nuestros usuarios que nuestra información se encuentre con los tres pilares importantes que mencionamos al principio. ¿Qué pide la norma? Pide que la toma de conciencia venga desde la alta dirección. ¿Sí? Y hay algo importante y la experiencia nos lo ha dado, yo no sé, Frank, si lo has podido ver en las empresas, y es que eso se da desde el ejemplo, ¿sí? Desde el ejemplo. O sea, desde la alta dirección y desde los líderes debe darse el ejemplo hacia las demás personas para que esto sea una cultura una cultura de seguridad de la información en las empresas. Hace referencia a ese primer ítem, a ese componente. El segundo es definir unos roles y responsabilidades muy claras frente al sistema, saber que cada persona qué debe hacer frente a los controles que se han establecidos, una identificación adecuada de todas las partes interesadas del sistema de gestión de seguridad de la información. Generalmente esas partes interesadas uno las puede determinar durante los ejercicios de planeación estratégica al inicio de cada año o bueno, o como lo estén programando, pero es importante definir a quién va a impactar este sistema y qué ellos necesitan de mi sistema. ¿Sí? Seguido a eso hay un componente de valores y toma de conciencia muy similar al primero que vimos. La gestión adecuada de los riesgos de seguridad de la información, es decir, bueno, hasta dónde yo voy a aceptar de que se me materialice un riesgo de seguridad de la información. Para esto, pues vamos a ver más adelante que está la norma 27005, la ISO 27005, que está enfocada netamente al tema de riesgos de seguridad de la información. Que el sistema que la seguridad de la información esté incorporada en los procesos de la organización. O sea, que esto no sea solamente un documento, una política, no, esto debe estar inmerso en todos los procesos que tengan sus organizaciones. Una prevención activa a incidentes de seguridad, debe haber un equipo específico de atención a incidentes. Y la integración con los demás sistemas de gestión. Es decir, si tengo implementados otros sistemas de gestión, la ventaja de la ISO 27001 por ser una estructura de alto nivel se adapta muy fácil a los demás sistemas de gestión que yo tenga. Entonces hay que lograr esa integración y que no cada sistema vaya de manera independiente. Y finalmente, la evaluación continua del sistema. Como les comentaba hace un momento, no es que el sistema lo implemente y quede estático. No, a esto hay que hacerle seguimiento, hay que hacerle monitoreo, hay que hacerle una evaluación permanente del sistema y de los controles que estén implementados. La ISO 27001, perdón, ahí se me fue, creo que un 7, la ISO 27001 tiene por eso todo este ciclo de Deming, que es el PHBA, todo el ciclo de gestión, en donde el planear, yo me debo preguntar, bueno, ¿qué quiero hacer del sistema? Y con base en lo que quiero hacer, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué infraestructura necesito? ¿Qué es lo que yo quiero del sistema? Seguido a eso, el hacer, ¿sí? Es todo lo que yo planifiqué inicialmente, lo empiezo a implementar. El verificar es validar de que efectivamente los objetivos que yo me planteé inicialmente se estén cumpliendo. Y si no, en el actuar es, bueno, ¿cómo voy a hacer para que eso, o cómo voy a hacer para que realmente las acciones que estoy tomando cumplan con los objetivos que inicialmente me planteé? Por eso el actuar hace referencia o hace relación al tema de mejora continua. Y ahí se cerraría pues como el ciclo PHBA. Yo creo que, Fran, desde la experiencia, este ciclo se ve reflejado en los demás sistemas de información, ¿cierto? Los sistemas de gestión, perdón.
Sí, así es. Todos los sistemas de gestión ahora tienen una base, que es esta que acabamos de ver, y una estructura de alto nivel también, ¿no? Donde ya empiezan a coincidir y a hacer más posible algo que se llama la integración de esos sistemas. Porque muchas veces un error que lamentablemente hasta hoy se comete es que llega el de seguridad de la información con la 27001, llega el de seguridad y salud mental Sí, por otro lado, el de calidad por otro lado. Imagínense empresas que tienen que aplicar 5 o 6 normas y todos van a pedir una política, unas funciones, bueno, y, y lo delicado es que incluso las normas no permitían de una manera fácil articularlas. A partir del año 2015 se empieza a generar una estructura de alto nivel que, pues esto es un poquito técnico, donde nos facilitan las mismas normas trabajarlo de manera integrada. Y quiero devolverme al anterior tema, donde para mí lo más importante, y esto le digo a las empresas, a las personas con las que trabajo, a veces hacer un procedimiento, hacer una política, hacer un cuadrito en Excel, pues no es tan complicado, ¿no? Me refiero a todo un sistema, incluso llegan los asesores y se los venden, dice, tenga, le vendo aquí está completo con su logo, su nombre, firme y listo. Y nos olvidamos del primer paso, que es lo más importante, que lo mencionaba Johnny, que es la cultura organizacional. Para mí, los, los líderes de esto, los asesores, los directivos, deben demostrar liderazgo, pueden hacerlo de diferentes maneras. Incluso a veces no es necesario ser técnico, ¿no? Incluso en esta charla, obviamente hemos intentado ser lo menos técnicos posibles, eh, pero sí hay unos mínimos, ¿no? Que un gerente, un líder debe decir, bueno, vamos a implementar esto. Le decimos a Johnny, que es el duro en esto, por favor, dígame, y esto me han hecho esta pregunta, ¿no? Cuando estamos en empresas, bueno, oiga, qué bonito y todo eso que explica, y yo qué hago desde mi puesto de trabajo. Entonces, desde ahí se genera la cultura, ¿no? Desde que las personas realmente puedan mirar que todo eso tan bonito que se está mirando se pueda eh, implementar desde el puesto de trabajo, en cada dependencia, en cada área, en cada proceso y al final en toda la organización. Y para eso, pues ya orientamos también una charla muy bonita con una colega española donde nos hablaba de la cultura organizacional. No es decirle simplemente y cumple, sino explicarles, hacerles entender el para qué, los beneficios, la necesidad de trabajar en equipo, o sea que eso no es responsabilidad del consultor ni del ingeniero, sino pues de cada una de las personas. Y en la anterior sesión con Jenny nos mostraba un video muy bueno, ¿no? Donde llegaba un hacker y se paraba al lado de, soy el de sistemas, permítame ingresar a su sistema, a su computador. Y sí. hasta que alguien dijo, siga, o sea, nunca nos percatamos si realmente es el de sistemas. Y por ejemplo, eso tan básico de saber reconocer al talento humano. Correcto, sí, Bien, permíteme, discúlpame, Johnny, aquí hay una pregunta. ¿Qué tan efectiva es la aplicación de la ISO 27001 en Colombia? ¿Estamos realmente conectados con este sistema o nos falta algo de sensibilidad, conciencia frente a la seguridad de la información de las empresas e instituciones? Yo de entrada, y te dejo la respuesta a ti, que sabes mejor la respuesta, es, de entrada les informo pues a todas las personas que nos escuchan y nos miran, esto lo compartimos en Spotify, en YouTube, en LinkedIn. Eh, lo que estamos haciendo aquí es generar cultura, ¿no? Tal vez bajarnos de la universidad, que es muy bonito ser profesor de la universidad, bajarnos de los títulos, bajarnos de ese lenguaje tan técnico y comunicar de una manera más amable, desde las posibilidades, desde la esperanza y desde los beneficios, estos temas tan complejos
Y por favor, coméntanos, Johnny, ¿qué piensas de eso? ¿Cómo vamos en Colombia con la 27001? Bueno, Gracias, María Carolina, por la pregunta. sí, gracias por la pregunta. Realmente, bueno, lastimosamente, en nuestro país, desde hace muy pocos años, realmente se está, a través del Ministerio de las TIC, implementando o sensibilizando, ¿sí?, a la población con respecto a este componente de seguridad de la información. Era algo totalmente desconocido, inclusive en nuestro entorno. Si muy seguramente, Frank, vamos a las empresas y preguntamos, ¿usted conoce la norma ISO 27001? Va a decir, no, yo pensé que solamente existía la 9001. ¿Sí? Hay muchas personas que lastimosamente desconocen que existe un marco normativo que nos permite a nosotros con 144 controles que tiene la ISO, garantizar o propender para que nuestra información se encuentre protegida, ¿no? Entonces, ¿estamos preparados para esto? Nos toca. No estamos preparados, pero la pandemia nos demostró que efectivamente no estamos preparados para esto. En la clase, perdón, como profesor, la vez pasada, creo que yo les comentaba, cuando ustedes o hubo el teletrabajo, el trabajo en casa, ¿qué tuvimos que hacer? Coger nuestros equipos e irnos para nuestras casas. ¿Tenían un proceso diseñado sus empresas para este tipo de situaciones? Quizás no. O otros dirán, quizás sí. Los felicito a los que sí los tuvieron. Entonces, realmente en su mayoría, las empresas no tienen un plan de contingencia, un plan de recuperación de desastres, no lo tienen. Y todos esos componentes hacen parte de las formas en las que yo pueda asegurar la seguridad de la información. Entonces, frente a la respuesta, lastimosamente no estamos preparados, pero para eso estamos nosotros, para concientizar. Si ustedes mañana van a sus oficinas y dicen, jefe, ayer vi una charla muy chévere, muy interesante, es la 27001, venga, revisemos. Bueno, en fin, concientizar a la alta dirección, como les dije. Desde la alta dirección es donde se viene el compromiso de la organización para este componente. De nada sirve que yo coloque contraseñas seguras, de nada sirve que yo no traiga mi USB de mi casa y la conecte acá, de nada sirve que mi contraseña no la pegue aquí en mi monitor, de nada sirve si eso no viene directamente desde la alta dirección. Entonces, creía que la respuesta frente a lo que nos preguntan es, no estamos preparados, pero estamos a tiempo para empezar a concientizar a los líderes de nuestras organizaciones para que puedan implementar esta norma. Sí, ahí recuerdo una frase muy bonita. Es de marketing, pero aplica muy bien. ¿Cuándo era el momento indicado? El momento indicado para invertir en seguridad de la información era hace 2, 3, 4, 5 años. Y hay un segundo momento, es ahora. Cuando dices estamos a tiempo, Sí, es el momento, pues no permitamos que se nos pierda la información, el conocimiento de la empresa. Y quiero por favor que nos comentes en un par de minutos también. Bueno, les recuerdo, les informo a quienes nos enteraron, ISWO, con el apoyo de Johnny y un gran equipo de trabajo, de desarrollo, eh, quedamos de segundos a nivel nacional en una hackathon o en un concurso de desarrollo de software relativo a esto, de la ciberseguridad. Y quizás las empresas privadas todavía pues, se asustan ya cuando les secuestran la información o cuando se les pierde. Pero para el sector público ya hay otras condiciones, ¿no? También que incluso desde el sector público ellos ya tienen unas responsabilidades frente a esto, los alcaldes, los administradores públicos, y cuando una empresa privada le dice, mire, yo quiero trabajar con usted, que es empresa pública, ya le preguntan, ¿y usted cuál es su política de tratamiento de datos? ¿Cómo asegura la información que yo le voy a pasar? Cuéntanos un poquito de eso para aprovechar la pregunta también. sí, correcto. De hecho, hay algo importante allí que resaltar y es que para el sector público, el MINTIC obviamente exige que todas las organizaciones tengan el modelo de seguridad y privacidad de la información implementado, ¿no? Hubieron fechas, creo que eso fue hace más de 4 o 5 años, no sé, en donde ellos sacaron una circular en donde mostraban qué fases del PHBA, del modelo, deberían haberse implementado. Y obviamente, cuando hicieron pues la revisión, muchísimas de las organizaciones pues
recurrieron a hallazgos de auditoría porque no lo tenían implementado. Entonces, para el sector público es una norma en la que debe cumplirse, ¿sí? De allí es donde yo les decía anteriormente, arranca la concientización del Estado frente a este tema de seguridad de la información. ¿Nos toca o nos toca? Como dice Frank, el momento es ahora. El tema de riesgos o de ciberataques no espera realmente a que la organización esté preparada. Y no basta solamente con tener mi firewall o tener mi antivirus, no basta solamente con eso. Eso es algo mínimo frente a lo que se necesita para el sistema. Entonces, el sector público tiene ya su normatividad. Cambian algunas cosas de los nombres. El uno se llama modelo de seguridad de privacidad de la información, el otro se llama sistema de gestión de seguridad de la información, pero todos giran en torno a la ISO 27001, a sus controles de la ISO 27002. Entonces, eso creo que un poco como para complementar la pregunta. Sí, para cerrar el tema, pues la motivación, lo que queremos aquí es realmente inspirarlos a que le pongan atención a esto, a que inviertan, a que estudien, a que aseguren la información. Siempre a mí me mueven mucho los indicadores de competitividad de las regiones, de los países, y ahí tenemos un gran reto en nuestros países latinoamericanos, que a propósito nos están mirando más de 10 países generalmente en este tipo de live, lo cual pues nos da muchísimo gusto. Y queremos una opción que tenemos es abrir un diplomado en línea acerca de esto, de ciberseguridad, de seguridad de la información, ISO 27001. Si están interesados, por ahí nos comentan. Tenemos pues profesores con especialización, con maestría, con mucha experiencia que nos podrían orientar en esto. Listo, Johnny, continuemos, por favor. Listo, gracias. Y finalmente, para dejarles como la inquietud a ustedes, quiero que mañana vayan a sus empresas y pregunten, ¿tenemos una política de tratamiento de datos personales? ¿Tenemos un aviso de privacidad en los momentos donde yo solicite captura de datos? ¿Sí? Pregúntenselo y partan desde allí para que evalúen la dimensión o la necesidad o la urgencia de implementar este tipo de sistemas. Bueno, continuando, pues, y haciendo un repaso y rápido, realmente esta norma tiene la estructura de alto nivel, igual como las otro tipo de normas ISO, en donde, pues, bueno, arranco yo ahí desde el capítulo 4, porque saben que el 1, el 2 y el 3 son el tema de objetivos, referencias normativas, definiciones. Ya desde el 4 hasta el 10 son capítulos específicos del tema de seguridad de la información. El capítulo número 4 es el contexto de la organización, capítulo número 5 el tema de liderazgo, el 6 de planificación, el 7 soporte, ahí está el tema de toma de conciencia que es tan importante. El capítulo número 8 es el de operación, o sea, ya es el hacer de la norma, ¿sí? El hacer del sistema. El capítulo número 9 está el componente de evaluación de desempeño. Ahí están los indicadores, qué herramientas debo tener para hacer seguimiento, algo importante que es la revisión por la dirección y todos los componentes de auditorías internas. Y finalmente el capítulo número 10, que es la mejora continua, en donde están las no conformidades, acciones correctivas, mejora continua. Entonces, para las personas, pues para los asistentes, si se dan cuenta, estos mismos capítulos o los títulos son similares, son idénticos a los que están en las otras normas. Eso es lo importante de las ISO. Como es estructura de alto nivel, me queda muy fácil integrar esta con el otro tipo de normas que tengamos en la organización. Hay un plus, ¿no? Hay un plus y por eso esta norma es tan llamativa, que al finalizar la norma hay un anexo que es el anexo A, ¿no? El anexo A, si se dan cuenta en la diapositiva, es un compendio de 114 controles de seguridad de la información. O sea, imagínense, o sea, me dice qué debo hacer y me entrega de una vez el cómo lo voy a hacer. Ahí están los controles. Entonces, si me dice a mí, establezca políticas de acceso a las instalaciones. Bueno, entonces, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ah, bueno, vayas al anexo A y evalúe el capítulo que diga control de acceso. Y ahí están los controles que se sugieren que implemente usted en su organización. Entonces, es un plus adicional que ninguna otra norma lo tiene. Estos controles son 114
están separados en cuatro, digámoslo, dominios o grupos generales, en donde podemos clasificar los controles asociados a la seguridad lógica, a la seguridad legal, a la seguridad de la organización y a la seguridad física. ¿Ya? Son cuatro dominios que me compilan todos los controles que tenemos. Allí les traje algunos, ¿sí? Algunos que están relacionados en cada una de los dominios. Entonces, si se dan cuenta, tenemos para la seguridad lógica gestión de incidentes de seguridad de la información. Para la seguridad legal tenemos lo que hablamos hace un momento, el cumplimiento de las políticas de datos personales. Para este tema de la política de datos personales, les sugiero que revisen una norma que es la ISO 27701, que está relacionada al componente específico de datos personales. Eso les puede ayudar a los que ya estén manejando pues todo el componente de ISO. Para el tema de seguridad de la organización, políticas, ¿sí? ¿Dónde están las políticas? Tenemos un marco de referencia en nuestras organizaciones, tenemos un documento que nos muestre el compromiso de la organización frente a la seguridad de la información, ¿sí? Ahí están las políticas. Y bueno, y en seguridad física tenemos un tema muy ahí relevante como es el tema del control de acceso, que ya les coloqué unos ejemplos anteriormente. Allí en esa diapositiva, en esa pirámide, si se dan cuenta, tenemos desglosados todos los controles. Allí están por los mismos grupos que les mostré anteriormente. Y lo más importante de allí que quiero que lo rescatemos es que hay tres tipos de controles: los operativos, los estratégicos y los tácticos. Dentro de esos grupos es donde nosotros debemos enfocar o aterrizarlos a los procesos de la organización. Ya, como les mencionaba hace un momento, uno del éxito de un sistema de gestión de seguridad de la información es que esos controles no queden en papel. Esos controles deben aterrizarse a los procesos de la organización. Hay que hacer un trabajo fuerte de capacitación. Hay que hacer un trabajo fuerte de asignar cuál es mi responsabilidad frente a esos controles. Una responsabilidad básica, por ejemplo, el señor de vigilancia, él está en la puerta, él hace parte de mis partes interesadas, él hace parte de mi sistema de gestión de seguridad de la información. Es muy fácil decirle a él para el control de acceso, solamente ingresen las personas que tienen carnet y las que no, regístrenlas en una bitácora. Es un control, ¿sí? De la ISO 27001 hay una familia realmente amplia de normas. Ahí las traje pues como de manera muy general y creo que en otro espacio las podemos revisar, en donde están las más importantes, que es la 27000 general, que es la de términos, definiciones y conceptos, la 27001, que es de manera específica los requisitos a cumplir. De hecho, yo me puedo certificar en esa norma específica, en la 27001. Tenemos la 27002, que están los controles, ¿sí? Son 114 controles, y la 27005, que son la metodología que yo utilizo para la gestión del riesgo. Finalmente, pues la gestión de los riesgos de seguridad de la información tiene 5 pilares, ¿sí? Esos 5 pilares son las amenazas, ¿sí? Los controles sobre las amenazas, las vulnerabilidades, los activos de información y las consecuencias derivadas de la materialización de algún riesgo. Rápidamente, para dejarles allí, los riesgos es el producto de una amenaza cuando usa una vulnerabilidad para atacar nuestro sistema. Por ejemplo, en palabras más fáciles, en ausencia de una vulnerabilidad, no vamos a tener amenazas, ¿ya? ¿Qué puede ser una vulnerabilidad? Que no tenga o que haya un incumplimiento a las relaciones contractuales con mi proveedor. Es una amenaza, ¿ya? ¿Y cuál es una vulnerabilidad? Realmente una vulnerabilidad puede ser que, no sé, una inadecuada seguridad de mi cableado estructurado, ¿ya? Entonces, en ausencia de las vulnerabilidades, que es como la puerta abierta que yo le dejo a las amenazas, no hay riesgos, ¿ya? Por eso es importante que estos controles se enfocan en las vulnerabilidades, ¿sí? En las debilidades de la organización, ¿ya? Allí hay un gráfico, pues lo quise traer como a colación. Es como la estructura que utiliza la 27005 para la gestión del riesgo. Pues es muy similar a la 31000, sí, hay aspectos muy parecidos. Quizás la diferencia es muy de forma, ¿sí? Más que de fondo.
¿sí? Pero en su contexto general son similares. Habla de comunicación de los riesgos, monitoreo de los riesgos, tratamiento de los riesgos, en donde yo debo especificar, bueno, voy a evitar, voy a aceptarlo, voy a mitigarlo, voy a compartir el riesgo, ¿sí? También está el tema de la estimación y el análisis de los riesgos y la evaluación de los riesgos. Entonces son conceptos muy similares a lo que nos trae la ISO 31000, pero asociados directamente al tema de seguridad de la información. Frank, no sé si se congeló la pantalla, creo. Se quedó en la diapositiva. No, ya la muevo. Ah, vale, por favor. La siguiente, por favor. Exactamente. Entonces, miren, el proceso de gestión del riesgo, de igual manera, pues tiene su ciclo PHBA, al igual que lo vimos anteriormente. Entonces, pero en el tema de gestión del riesgo, en el planear voy a establecer el contexto, ¿sí? ¿Dónde está mi organización? ¿Cuáles son mis amenazas, mis vulnerabilidades? La valoración de ese riesgo, ¿sí? Probabilidad versus impacto. Planificación del tratamiento del riesgo. Debo generar un documento en el que diga cómo voy a tratar esos riesgos y la aceptación del riesgo. ¿Ya? Recuerden que hay unos riesgos que realmente no voy a poderlos tratar, ¿sí? A no ser de que elimine la fuente, entonces voy a tener que aceptarlos. En el hacer, pues implemento todo ese plan de tratamiento del riesgo. En el verificar, hago el monitoreo continuo a esos controles asociados a los riesgos. Y en el actuar, pues está nuevamente la mejora continua del proceso. Bueno, y entonces todo lo que vimos, como nos preguntaba una de las asistentes, bueno, ¿y esto para qué sirve? Entonces, ¿cuáles son algunos beneficios que trae el sistema de gestión de seguridad de la información? Traje solo 5. Obviamente hay muchos, detrás de estos hay muchos, pero hay 5, principalmente. El primero, recuerden que cuando nosotros tenemos una organización, la idea es satisfacer con nuestros productos o servicios las necesidades de nuestras partes interesadas. ¿Eso qué genera? Confianza. ¿Sí? Confianza en la organización. Segundo, el cumplimiento de la normatividad vigente y obviamente los objetivos que la organización se haya planteado para el componente de seguridad de la información. Tercer beneficio, agrega valor a nuestros productos o servicios. Eso se llama ventaja competitiva. ¿Sí? No es lo mismo una empresa que esté certificada en ISO 27001 o una empresa que ni siquiera tenga una política de tratamiento de datos personales. El valor agregado o la ventaja competitiva es mucho mayor. Otro beneficio es la reducción de las consecuencias negativas o el impacto para nuestra organización cuando se materializa un riesgo. Como lo hablamos en un comienzo con el tema de instrumentos públicos, el riesgo reputacional y el riesgo financiero que se viene encima va a ser mucho mayor a lo que yo hubiera tenido que invertir en un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Ya? Y un último beneficio es cómo asegurar una adecuada gestión de los activos de información. ¿Qué es un activo de información? Son todos esos elementos críticos que son importantes para la organización. ¿Qué pasa si el día de mañana se me va el jefe de sistemas? Él es un activo de información. Si él se va y no hice una traducción adecuada del proceso o una gestión del conocimiento, él se lleva el conocimiento en la cabeza. ¿Y qué queda en mi organización? Sin el conocimiento de esa persona. Entonces los activos de información deben gestionarse de manera adecuada y hay controles específicos para ese componente. Listo, y para terminar, algunas recomendaciones de seguridad, porque pues yo creo que muchos quedaron asustados con el tema de phishing, de vishing y todo lo que vimos anteriormente. Bueno, nunca hagan clic en enlaces que están dentro de los correos electrónicos. Eso no lo hagan, por favor. Usen programas que verifiquen la legitimidad de las URL. ¿Qué son las URL? Son esos nombrecitos que aparecen en cada página web. De hecho, el comando de la policía que les comentaba hace un momento, ahí tienen una aplicación en la que ustedes copian esa dirección de correo, esa dirección de la página web, la pegan allá y él les informa si esa página realmente es segura o no. No respondan mensajes donde soliciten información personal o financiera. Han ocurrido casos en que dicen, lo llamo de Bancolombia, lo llamo del Banco X, Y, Z, usted se gana un premio, pero regáleme los datos de la tarjeta de crédito, la parte de adelante y la parte de atrás. Y pues claro, obviamente esa información una vez ustedes la den, perdimos todo el dinero, nos pueden hackear. Cuarto, identifique y adicione en una carpeta los spam. A veces eso también hace parte del tema de la ciberhigiene que nos comentaba hace un momento uno de los asistentes. Yo debo tener una carpeta en donde todos los correos que yo no identifico o los considere maliciosos se vayan para allá. Eso hace parte de la higiene. Escritorio limpio hace parte de la higiene. Que yo tengo en mi sistema, en mi equipo tengo algunos, algunos sistemas de información que no los estoy utilizando, desinstálelos.
¿sí? Hace parte de la higiene y eso hace parte de las políticas que debemos implementar. Quinto, no habrá archivos ni mensajes que se remitan de correos, ¿vale? No los haga. Y por último, mantener siempre actualizado el sistema de información y el antivirus de su equipo. Son dos cosas pequeñitas, pero realmente pueden ser la puerta principal para que se nos puedan afectar nuestros sistemas de información. Y con eso creo que Frank termino. Pues muchas gracias por la invitación. No sé, quedo atento pues si hay preguntas o tú me dirás. Muchas gracias, Jenny. Excelente presentación. Creo que es muy bueno compartir este conocimiento y así en palabras fáciles, aunque algunas no son tan fáciles, pero sí que las personas sepan que, que esos mensajes, esos correos electrónicos dudosos, esos mensajes de texto, esas llamadas, eh, tienen un riesgo y que ese riesgo se lo puede gestionar de manera adecuada. Igual Así es. las organizaciones que ya tienen un nivel de madurez, por ejemplo, quería dejar esta invitación, ¿no? Las empresas que ya tienen certificación ISO, que sepan que ya tienen unas bases que les pueden ser muy útiles para continuar con esta nueva norma que yo pensaría pues en la nueva era del conocimiento quizás sea una de las normas que más fuerza va tomando y no como norma, sino como la posibilidad de asegurar el conocimiento de la organización, de asegurar el futuro, la trascendencia de nuestra organización. Yo cuando hablo de estos temas, y creo que nos ha pasado el día de hoy, nos apasionamos mucho porque pensamos en el futuro y quizás eso nos falta en Latinoamérica principalmente, y hay un ejemplo que siempre me gusta ponerles, es Japón, que es donde pues, ahorita se están jugando los Juegos Olímpicos, se están realizando los Juegos Olímpicos y ellos fueron de los primeros, son los más visionarios, los que saben que las pandemias existen y se preparan desde su mismo saludo, no transmiten virus, sino que están enfocados a la seguridad, en pensar en el futuro y Así es. pensar en el futuro de las personas, pensar en el futuro de las organizaciones. Y pues aquí hemos compartido conocimientos tan sencillos que un emprendedor, una persona cualquiera puede utilizarlos para tomar precauciones. Entonces, muy agradecidos. Recordarles que nosotros contamos con un software especializado para la seguridad de la información, el cual fue premiado con el segundo lugar a nivel nacional en una hackathon, y para todos los sistemas de gestión, para el modelo integrado de planeación y gestión, que parte de ese modelo integrado de planeación y gestión, que es una responsabilidad legal de todas las entidades públicas y de sus dirigentes, exige la seguridad de la información. Nosotros lo que hacemos es ayudarlos a que eso sea más fácil, de que realmente haya control, de que la seguridad de la información se garantice y que sean sistemas de gestión dinámicos que no se entreguen solo en papel, sino que realmente se impulse la eficacia, la eficiencia, la efectividad. Contamos con el apoyo del Ministerio de las TIC, apps.co, ProColombia para exportar, el sello Compra lo Nuestro. El Ministerio de Comercio nos está apoyando también para la certificación ISO. Con la Cámara de Comercio hemos desarrollado también proyectos de innovación. Apoyamos con capacitación, asesoría y software para los sistemas de gestión basados en un equipo de trabajo de más de 30 asesores expertos como Johnny en el caso de la seguridad de la información y en cada una de las normas. Aquí están nuestros datos de contacto. Muchísimas gracias. Recuerden dejar corazoncitos, comentarios, qué temas quieren que sigamos trabajando y compartir esta información con las personas a quienes les pueda servir. Muchísimas gracias, Johnny. Tu turno de despedirse. Sí, bueno, para finalizar, como les comentaba al principio, por favor, tengan unos escenarios realmente en donde piensen lo peor que puede pasar,
¿sí? Uno no está preparado nunca para ese tipo de situaciones y hay que salir de la zona de confort, en donde todos pensamos de que nunca nos va a pasar. Realmente anticipémonos a esas consecuencias, a esos riesgos y la invitación es que siempre seamos mal pensados en ese tema de seguridad de la información. Y nada, gracias Frank, gracias a las personas que asistieron y estamos a la orden. Cualquier cosa que necesiten, pues ya tienen nuestros contactos allí. Muchas gracias. Bien, 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 me gusta ese cierre. Suena un poquito feo, pero es la verdad. Cuando Así vamos a es, administrar riesgos, hay que pensar en lo peor que ha pasado y que podría volver a suceder y en lo que no ha pasado. Y eso pues es un poquito difícil incluso, ¿no? Cuando se está haciendo ese trabajo, pero es bueno pensarlo para el beneficio de nuestras organizaciones y de la misma sociedad, como lo hemos dicho, cuando trabajamos para el bien de las organizaciones, trabajamos para el bien de muchas familias que están alrededor de esas organizaciones. Un así es. abrazo, hasta pronto, nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Hasta luego.